Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una mañana fresca, como una caricia suave y penetrante, en este pequeño pueblo del Medio Oeste, donde los campos de maíz se mecían con la ligera brisa y el tiempo parecía extenderse lentamente. El aire estaba impregnado de la frescura típica de las zonas rurales al amanecer, y los residentes, cuyas vidas se desarrollaban entre la tradición y la sencillez, intercambiaban cálidos saludos en las aceras, deteniéndose para comentar brevemente las últimas noticias del barrio. Era un pueblo donde todos se conocían por su nombre, donde los niños jugaban en las calles sin miedo y donde la tranquilidad reinaba como una norma casi sagrada. Pero, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, esta aparente paz ocultaba una tensión subyacente, una especie de fragilidad, lista para romperse ante el impacto de la más mínima perturbación. Este frágil equilibrio se rompería esa mañana, no por un acontecimiento grandioso o dramático, sino por un encuentro casual entre dos hombres cuyas vidas nunca se habían cruzado hasta ese preciso momento. Marcus Johnson, un agente de la CIA de unos 30 años, pasaba por ese pueblo aislado. La misión que lo había llevado allí no era de importancia mundial, pero sí lo suficientemente significativa como para mantenerlo discreto, vigilante y concentrado en sus objetivos. No era un turista ni representante de ninguna empresa local. Marcus sabía que, lejos de Washington, D.C., la gente tendía a olvidar rápidamente el verdadero significado de los acontecimientos. En ese rincón del país, todo parecía encaminado hacia una rutina que no compartía, pero que le proporcionaba un entorno ideal para llevar a cabo sus objetivos con total tranquilidad. Era imponente, con su 1,9 metros, un físico esculpido por años de entrenamiento y combate encubierto. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo observaban todo con calculada precisión. A pesar de su apariencia de fuerza discreta, cultivaba una mirada relajada, una calma que había aprendido a refinar durante sus numerosas misiones, donde cada movimiento debía ser perfectamente controlado. Hoy, había optado por un look informal, una chaqueta de cuero negra a medida, vaqueros oscuros y gafas de sol que le permitían mimetizarse con los lugareños, ocultando su verdadera identidad. Pero en el fondo, sabía que la tranquilidad que anhelaba aquí, en este pequeño pueblo desconectado de las mayores tensiones de la capital, era frágil. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en una calle cercana, un policía local rompería esa paz con una sola mirada. El oficial Stevens era uno de los personajes que Marcus evitaba con esmero. De unos 40 años, tenía las características de un tipo duro, mirada fría, labios apretados que casi nunca sonreían y una complexión que reflejaba agresión más que amabilidad. Era bien conocido en el pueblo por su rigidez y autoridad. La gente del barrio lo conocía como un policía dedicado a su misión, pero también como un hombre cuyas opiniones rígidas y conservadoras denotaban una visión estrecha de Estados Unidos. Corrieron rumores sobre sus prejuicios raciales. Quienes lo conocían y no se parecían a la imagen tradicional del estadounidense promedio, a menudo lo experimentaban en carne propia. Quienes no habían nacido ni crecido en el pueblo, o aquellos cuya apariencia no encajaba con la uniformidad de la comunidad local, eran sus blancos favoritos. Sus opiniones se habían formado con el tiempo, impulsadas por años de servicio en un entorno donde se esperaba que defendiera estrictamente el orden establecido. Cuando Stevens vio a Marcus caminando por la calle principal, su mirada se tornó sospechosa de inmediato. Marcus no era de por aquí, era obvio. No había ni un atisbo de vacilación en su actitud, y lo interpretó como una señal. Quienquiera que fuese, cualquiera que fuese su motivo de estar allí, este joven de la discreta mochila no encajaba con la imagen que tenía de la gente de este pueblo. El rostro de Stevens se endureció, con un destello de fastidio en sus ojos. Un extraño, pensó. Otro visitante del que hay que cuidarse. Stevens, cuyo orgullo policial a menudo se veía reforzado por un sentimiento de superioridad, no dudó ni un segundo. Sin esperar una razón específica, cruzó la calle hacia Marcus. Su paso era seguro, casi amenazante. No estaba allí para discutir. A sus ojos, Marcus ya era sospechoso, sin motivo alguno, simplemente porque no era uno de ellos. Disculpe, señor, dijo Stevens acercándose con voz firme, casi acusadora. El tono que usó era el que reservaba para los alborotadores. Parece un poco fuera de lugar. ¿Podría decirme qué hace aquí? Marcus, aunque sorprendido por la actitud del policía, mantuvo la calma, controlando cada músculo de su cuerpo, cada pensamiento que intentaba abrirse paso en su mente.
Sabía que debía mantener la calma, que no debía ceder a la tentación de reaccionar con ira o frustración. La situación ya era tensa, y no tenía intención de empeorarla. Solo estoy de paso, señor. Voy a tomar un café. Las palabras de Marcus, sencillas y directas, parecieron provocar una reacción mucho mayor de la que hubiera imaginado. Stevens, a pesar de su postura autoritaria, no parecía satisfecho. «Café, No eres de por aquí, ¿verdad?» Sus ojos recorrieron a Marcus, examinando cada detalle de su apariencia, como si su mera presencia representara un peligro inexplicable. Su mirada se posó en sus gafas de sol, el corte impecable de su chaqueta de cuero y la forma en que llevaba su bolso. Lo miró fijamente como se observa a un intruso en un lugar al que no pertenece. «Y no pareces un turista más. Pareces alguien que podría causar problemas». Las palabras estaban cargadas de insinuaciones, cada una con el peso de una acusación que solo confirmaba lo que Stevens ya había decidido. No era casualidad que este hombre estuviera allí. No, no parecía un simple visitante, alguien que buscaba paz y tranquilidad en este pueblito tranquilo. Parecía fuera de lugar. Stevens ya había tomado una decisión, y no iba a dejar que una simple apariencia o una mirada de reojo le hicieran cambiar de opinión. Marcus comprendió de inmediato lo que sucedía, no lo juzgaban por su comportamiento ni por sus intenciones, sino por el simple hecho de ser un hombre negro en una ciudad donde ese color de piel se percibía como extraño. Stevens veía a Marcus no como un ciudadano, sino como una anomalía, un cuerpo que no encajaba en la imagen uniforme de la ciudad. No había curiosidad genuina en los ojos del policía, solo un filtro de sospecha racial, un prisma reductivo a través del cual cualquier cosa fuera de lo común se volvía sospechosa. «Te aseguro que no estoy aquí para causar problemas», respondió Marcus con voz firme pero no agresiva. Sabía que la tensión aumentaba, que un paso en falso podría ser suficiente para empeorar la situación. Pero mantuvo la calma y la serenidad. No podía permitirse escapar de ese control interior. Era lo único que controlaba en esta reunión, que carecía de sentido y propósito. Stevens lo miró fijamente un instante, como si cada palabra de Marcus se encontrara con un muro de incomprensión. Entonces, una sonrisa sarcástica, con tintes de superioridad y desafío, se dibujó en sus labios. Era el tipo de sonrisa que reservaba para quienes consideraba inferiores, como quienes no entendían su lugar. «Veamos si de verdad eres tan inofensivo como dices», dijo, con un tono que dejaba claras sus intenciones. «Tendré que verificar tu identidad». Marcus, consciente de que este tipo de comprobación no era rutinaria, se obligó a mantener una expresión neutral. No era un ciudadano común. Llevaba una identidad secreta, y la información en su bolso no era la de un simple turista. Pero sabía que no podía evadir esta confrontación. No era el momento de agravar la situación. Todavía no. «No estoy aquí para complicar nada. Solo tengo una misión», respondió, con la voz más baja, más profunda, sin agitación, pero con la certeza de que sus palabras no bastarían para apaciguar la hostilidad de Stevens. Marcus había aprendido a jugar a este tipo de juegos a lo largo de su carrera. Pero también sabía que en este pequeño pueblo, un hombre como él podía convertirse rápidamente en blanco de la autoridad ciega. Stevens no lo dudó. Insistió. «Déjame ver qué llevas en esa bolsa. Si de verdad estás aquí por algo inocente, no tienes nada que ocultar». La tensión en el ambiente se intensificó. Marcus sintió una oleada de ira crecer en su interior, un deseo casi instintivo de alejar a ese intruso, a ese hombre que lo insultaba sin siquiera entender con quién hablaba. Pero enseguida recordó por qué estaba allí. No se trataba de él. No se trataba de ese policía racista que abusaba de su poder. Se trataba de la misión, de lo que estaba en juego mucho más allá de este altercado. Estaba allí por seguridad nacional, no para verse envuelto en una confrontación absurda con un policía demasiado convencido de su poder. Dejó que Stevens registrara su bolso. Fue en ese preciso momento que las cosas tomaron un giro inesperado. El agente Stevens, demasiado absorto en su propia arrogancia, desconocía que el bolso de Marcus contenía mucho más que una billetera y un teléfono. Otro documento, mucho más crucial, lo aguardaba. La credencial oficial de la CIA, grabada con el sello del gobierno federal, yacía allí, perfectamente discreta entre los objetos cotidianos. Stevens la agarró, sin comprender lo que sostenía en sus manos.
Le dio varias vueltas, sin estar seguro de lo que tenía delante. Sus dedos temblorosos rozaron la credencial, levantándola como si representara una amenaza. Entonces, de repente, se detuvo, paralizado por lo desconocido que acababa de descubrir. ¿Qué es esto?, tartamudeó Stevens, con la voz repentinamente menos segura, menos autoritaria. Encontraste lo que buscabas, respondió Marcus, con voz tranquila pero marcada por una autoridad silenciosa que inquietó aún más al oficial. Se mantuvo erguido, con los hombros anchos y seguros, y sus ojos implacablemente serenos escudriñando a Stevens. Stevens, cuya postura se había congelado como si cada fibra de su cuerpo estuviera paralizada por la culpa, ya no podía sacudirse el peso de la situación. Marcus, por su parte, había visto el pánico en los ojos del oficial. Sabía exactamente lo que acababa de suceder, lo que Stevens acababa de comprender. Trabajo para la CIA. Esa es mi identidad, continuó Marcus, con la verdad resonando en sus palabras. El anuncio, claro e inequívoco, fue como un trueno. El policía retrocedió un paso, palideciendo, como si acabara de comprender la realidad de su error. La sensación de control que antes había sentido se esfumó como un jadeo. Ya no estaba en posición de juzgar. Él era el juzgado, y la creciente vergüenza en su interior era palpable. La gravedad del error que acababa de cometer comenzaba a asimilar. No solo había arrestado a un inocente, sino que había humillado a un agente del servicio secreto, miembro de la élite estatal. Esto era más que un simple error de identidad, era un error de una magnitud completamente distinta. Había actuado según sus prejuicios, sus juicios precipitados, y todo le había estallado en la cara. La humillación no podía ser mayor. El policía, que hasta hacía unos momentos creía tener la sartén por el mango, ahora se daba cuenta de que acababa de caer en un pozo del que probablemente nunca saldría ileso. Marcus, por su parte, no permitió que el silencio continuara. Había visto el pánico de Stevens y sabía que su silencio en ese preciso momento sería mucho más doloroso que cualquier reprimenda. La lección ya había sido aprendida, y el agente Stevens solo comprendería plenamente las consecuencias más tarde, cuando estuviera solo, cuando las consecuencias de sus actos se sintieran en los pasillos de su propio departamento. Marcus no sentía orgullo ni ira. No necesitaba demostrar más. No era momento de venganza personal. La humillación de Stevens ya era evidente en sus gestos, en su mirada evasiva. No había nada más que Marcus pudiera hacer para aliviar la vergüenza que lo atormentaría. Espero que esto te haya enseñado algo sobre tus métodos de interrogatorio, añadió, con palabras pesadas como piedras cayendo en un silencio profundo y significativo. Si no tienes nada más que decir, seguiré adelante. Su tono era directo, pero no cruel. Marcus sabía que no necesitaba insistir. El agente Stevens acababa de recibir su castigo y había pagado un alto precio por sus prejuicios y arrogancia. Las disculpas que siguieron solo subrayaron la ineficacia de sus palabras ante la gravedad de sus actos. Stevens, todavía paralizado, balbuceó unas torpes disculpas, pero fueron vacías. Nada que dijera arreglaría la situación, y Marcus no esperaba nada más. No quería excusas ni justificaciones. Se dio la vuelta, con la mirada puesta en el futuro, y se dirigió al café como si no hubiera experimentado nada especial. Dejó a Stevens allí, solo con su vergüenza. La escena había terminado para él. Pero para el oficial, era solo el comienzo de su reflexión. Tendría que enfrentarse a sus colegas, a sus superiores, pero sobre todo, tendría que afrontar la realidad de lo que acababa de hacer, un error que probablemente nunca podría deshacer. El silencio que siguió al encuentro entre ambos hombres fue denso. Stevens comprendió entonces que su arrogancia, su racismo latente y sus juicios precipitados lo habían puesto en una posición vulnerable. Él era el que había fracasado. Él era el que había quedado atrapado por sus propios prejuicios, sus propias limitaciones. Y esto no lo olvidaría fácilmente. Pero más allá de su humillación personal, ahora se enfrentaba a una verdad mucho mayor. Sus acciones habían expuesto la debilidad de la autoridad que creía poseer. Y era este sentimiento de vulnerabilidad el que lo perseguiría. Por su parte, Marcus no había dejado que este encuentro lo molestara. Estaba acostumbrado a encontrarse con personas que lo reducían a su apariencia, a lo que creían que representaba. En su trabajo, en sus misiones, se enfrentaba constantemente a quienes lo juzgaban incluso antes de conocerlo.
Pero con el tiempo había aprendido que lo importante no eran las percepciones de los demás. Lo importante era lo que hacía, lo que lograba, la diferencia que era capaz de marcar en el mundo. No necesitaba su validación. No necesitaba que lo vieran por quién era, sino por lo que aportaba. Hoy, el oficial Stevens pagó el precio de sus prejuicios. Él fue el que quedó expuesto, el que, en su ignorancia, actuó de forma reprensible. Y Marcus, por su parte, sabía que ese día había marcado una diferencia, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que, como él, habían sido juzgados por su apariencia, por estereotipos, por juicios precipitados. No necesitaba ser escuchado. Había hecho su parte y sabía que seguiría haciéndola, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino.